Bueno, ahí empecé a grabar, le doy la bienvenida. Hoy es 4 de noviembre, nos vamos acercando al fin de año y vamos a hablar sobre agujeros negros. Es una charla que tomé prestada de por vida de una universidad yankee, no me acuerdo cuál. Es una charla de divulgación, tiene un nivel bajo, no es una cosa muy profunda, pero creo que va a ser interesante y va a ser útil para utilizarla fundamentalmente en astroturismo, que ya saben que el nivel de exigencia no es muy elevado. Así que, como siempre, quieren preguntar, abran el audio si tienen o si no, escríbanlo por el chat, pero lo voy a dejar para el final porque si no es mucha cosa para hacer al mismo tiempo. Entonces, vamos a ir con... Ah, me olvidé. Bueno, aguárdenme un segundito, me olvidé de poner la presentación en modo presentación. Ahora sí. Así vamos comenzando. ¿Dónde está? Acá está. Share. Ahí está. Bueno, vamos a ver un poco el tema de los agujeros negros e insisto, no tiene una profundidad física muy fuerte esta presentación. Como ven ahí, les decía que me la tomé prestada del Centro de Astrofísica de Harvard, Smithsonian Harvard, o sea que es bueno la cosa, pero es a nivel divulgación. Entonces vamos a hablar algunas cosas interesantes acerca de estos muchachos, los agujeros negros. Acá hay una introducción histórica de los agujeros negros. En general, cuando a una persona le preguntan los agujeros negros, ¿cuánto hace que esté el concepto, la idea de los agujeros negros? Te dicen, y bueno, por lo menos debe ser algo de, no sé, de hace 40, 50 años. Bueno, la primera idea de los agujeros negros es de 1783. Obviamente sin considerar la relatividad y nada de eso. Fue como un vuelo de imaginación de John Mitchell que dijo, usando las leyes de Newton, o sea, sin relatividad que no existía todavía, pero pensando en la velocidad de escape. Fíjense qué interesante y qué sencillo. Si vos estás en la Tierra y querés escaparte de la Tierra, tenés que viajar a 11 kilómetros por segundo, entonces la Tierra no puede retenerte más. Entonces, John Mitchell hizo el cálculo, decía, ¿cuál masa o cómo tendría que ser el objeto en el cual la luz no pudiera escapar? Y fue la primera aproximación a un objeto que se pensaba completamente teórico, que eran un objeto muy masivo que no era visible. E inclusive escribió algo así como que era como sorprendente que posiblemente los objetos más masivos del universo serían invisibles. Así que miren qué mentalidad clara para entender algo en 1780. Casi no se había descubierto Neptuno, no se había descubierto Plutón, un universo en expansión tampoco, no se sabía nada, pero miren qué interesante la idea en sí. Tuvieron que pasar unos cuantos años, hasta 1915, cuando Einstein, que está ahí abajo en una fotito, dijo o armó las teorías de gravitación que son las que predicen la existencia de los agujeros negros, pero de nuevo, se pensaban que eran objetos completamente teóricos, que no estaban en las ecuaciones, pero era algo que en la práctica no podría llegar a existir. Fíjense qué pasos largos hubo para los agujeros negros. 1783, 1915, 1967 se acuñó el término. No recuerdo quién fue pero debe haber sido Weller o alguno de estos monstruos de la física que le puso el nombre agujero negro y que después pegó tan fuerte que se lo sigue usando hoy en día. En la década del 70 poquito, ahí ya se fue acortando, hay evidencia convincente. O sea, se empezaron a hacer las primeras observaciones donde había objetos raros que aparentemente eran agujeros negros y en 2019 la primera imagen, que está, la conocemos, que la vamos a ver ahora al final, la primera imagen directa de un agujero negro. Así que fíjense cuánto tiempo fue pasando desde la primera idea primitiva
de Mitchell hasta tener la imagen de un agujero negro. ¿Qué dijo Einstein sobre la gravedad? Y acá puedo repetir un poquito el concepto de gravedad. La gravedad es una fuerza según Newton. Según Newton es una fuerza que está asociada a la masa. Hay masas como la Tierra, la Luna, el Sol, que tiene asociada una fuerza. Y acá aprovecho a explicarles algo porque van a escuchar a veces gente que no tiene, no está formada realmente en física, que te dice, no, Newton dijo que la gravedad, no dijo que la gravedad existía, que no la entendía. No, Newton lo que dijo es que no entendía cómo funcionaba. Por eso se llama ley. La ley es una descripción física de algo que sucede sin que vos puedas entender por qué motivo sucede. Entonces, por eso se siguen utilizando las leyes de Newton. No es que él dijo que no existía ni nada por el estilo. Lo que hizo Einstein fue lo que se llama un cambio de paradigma. Cambió la idea de Newton de que era una fuerza que iba hacia el centro de la Tierra a que en realidad es la curvatura del espacio-tiempo que hace que los objetos naturalmente vayan en sentido hacia el lugar gravitacional. Imagínense que esa es la Tierra o el Sol, entonces los objetos que van a tender, yo pongo una bolita ahí y eso es una hoja de goma, si pongo una bolita va a tender a ir hacia el centro. Entonces, este cambio de paradigma puede explicar un montón de cosas más y hace que se transforme en una teoría porque ahora está explicando por qué funciona la gravedad. La gravedad funciona no porque haya nada raro, sino que el espacio-tiempo está curvado y eso hace que los objetos tiendan a ir hacia el centro de gravedad. Que uno a esta altura del partido ya estamos tan acostumbrados que lo tomas con cierta naturalidad, pero de verdad es difícil imaginarse el vacío curvado. De hecho, no lo podemos hacer, no nos podemos imaginar eso, pero la evidencia física y los experimentos marcan que es completamente correcta y absolutamente comprobada. Entonces, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro tiene la característica fundamental, como lo indica su nombre, que no emite luz. No hay forma de que emita luz directamente y que lo que hace es que sencillamente cualquier haz de luz que pudiera querer salir de la superficie, la gravedad es tan fuerte que no puede. La luz haría algo rarísimo para nosotros, que es que se doblaría y caería al piso. No, no lo hemos visto nunca. Cosas así porque por suerte nunca estuvimos en entornos de gravitación tan elevados. Pero la realidad es que la luz tiende a seguir la curvatura del espacio-tiempo. Porque, por ejemplo, les voy a poner otro planteo que es muy interesante. Si la luz no tiene masa, ¿por qué se curva? Si uno lo considera desde el punto de vista de Newton, no tiene explicación. Pero como la luz trata de seguir la curvatura del espacio-tiempo, entonces no importa que no tenga masa, va a seguir el camino de la curva. Entonces, por eso siempre donde hay un objeto gravitante, la luz tiende a seguir eso. Por supuesto, cuanto mayor es el efecto gravitacional, mayor es la curvatura. Por eso es tan difícil de medir. La primera vez que se hizo en 1918, ¿qué se hizo? Con el Sol. Y aún con el Sol la curvatura es muy pequeña, muy difícil de medir. Para los que se conozcan un poco más de escalas, estamos hablando de un cambio de posición de 1 o 2 segundos de arco. Es nada comparado con lo que sería más fácil medir. Pero hoy en día hay experimentos hechos con galaxias y hay curvaturas, inclusive hay objetos que se llaman lentes gravitacionales, o sea que ya está completamente medida la curvatura del espacio-tiempo. Pero la característica interesante del agujero negro es que no se ve. No se ve realmente, per se no se ve. Entonces, ¿cómo serían? Podemos asociar la fuerza con lo que atrae con el peso. Si nosotros tenemos una masa, al estar dentro de la gravedad se hace una fuerza que es el peso. Volvemos de nuevo a Newton. Entonces, si es así, en la Tierra, ponele que pesas 75 kilos, en la Luna, como tiene menor gravedad, pesarías 12 kilos, en Júpiter, que tiene más, 175,
Sobre el Sol seríamos medio gorditos, 2 toneladas, y en las cercanías de un agujero negro pesarías al menos 10 billones de kilogramos. Estamos hablando de fuerzas gravitacionales enormes, enormes, que en un punto hasta se podrían considerar infinitas, pero no vamos a entrar en esos detalles. Si justamente los agujeros negros son el resultado de muerte de algunas estrellas, nuestra galaxia tiene en este momento, según las últimas mediciones, alrededor de 400.000 millones de estrellas. Quiere decir que hay millones de agujeros negros viajando por el espacio. Hay millones de agujeros negros viajando en la galaxia. O sea que, ¿cómo hicimos para llegar hasta acá? ¿Cómo hicimos para sobrevivir tanto tiempo si hay tantos agujeros negros por ahí dando vueltas? Para ver que vamos a desmitificar algunas cosas acerca de los agujeros negros. Primero, para responder esta pregunta de recién, ¿qué es lo que pasa que no estamos muertos ya con algún agujero negro, ya que son tantos millones? Primero, vamos a ver estos puntos. ¿Qué sucede en una nave espacial que cae en un agujero negro? Los agujeros negros en nuestra galaxia eventualmente absorberán todo. O sea, los agujeros negros hacen como una aspiradora y absorben todo. ¿Qué le pasaría a la Tierra si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro de la misma masa? Y si no podemos ver los agujeros negros, ¿cómo sabemos que están ahí? Estas cuatro preguntas nos van a dar un paseo bastante grande sobre la física de los agujeros negros. Cada una de ellas tiene su importancia y su relevancia. Pero antes que todo, tenemos que ver qué agujeros negros hay. Recién estuvimos hablando de los agujeros negros estelares. Se llama agujero negro estelar al que viene del resultado de la muerte de una estrella. Estos son agujeros negros que tienen de 3, 20, puede ser más, pueden ser 50 masas solares. Son agujeros negros pequeños comparados en la escala de esta familia de agujeros negros. El segundo, y fíjense que está puesto en una escala que no es la más coherente, porque deberían ver los de masa media y después los supermasivos, pero primero vamos a hablar de los supermasivos, son los que están en el centro de las galaxias y tienen millones de masas solares. Fíjense que pasamos de no más de 100 a millones. No se había encontrado ningún agujero negro en el intermedio, estos de masa media, por eso quedó al final. Los agujeros negros de masa media se están empezando a encontrar algunos en el interior de cúmulos globulares. Entonces, cada uno tiene su origen diferente y por eso son tan distintos. Las estrellas, los estelares, los más chiquititos, los de masa estelar, son el resultado, como les decía, de la explosión de una estrella, de una supernova de tipo 2. ¿Qué son estas supernovas? Son estrellas que se ponen viejas y explotan. Se las hago así muy resumidamente. Son estrellas que son muy gordas, son muy masivas, tienen 30, 40, 50 masas solares, van evolucionando y van quemando su combustible. Cuando se les acaba todo, no voy a entrar en detalles porque no es el objetivo es explicarle cómo funciona una estrella, si no vamos a ir a los agujeros negros. Pero la estrella cuando termina su vida, lo único que le queda para quemar es el hierro. Y el hierro no genera energía, la estrella colapsa y explota. Y en esa explosión queda el núcleo compacto y alrededor queda todo el gas en expansión, como por ejemplo la foto que está acá. Esta es la nebulosa del Cangrejo, tomada por el Observatorio Europeo Austral, y fíjense que todas esas manchas y hay como caminos de luz, eso era la estrella que se hizo pelota, explotó y se está desparramando el espacio, lo va a hacer durante 10, 20 mil años, recién, es muy, muy reciente porque explotó en el año 1054. Entonces, imagínense que hace 1000 años que explotó, no es nada realmente para un objeto estelar, es realmente poco tiempo. Entonces, este es el primer tipo de agujeros negros. Son estrellas que son muy masivas, que se mueren y como son muy gorditas, el núcleo que queda es muy masivo, por lo tanto termina siendo un agujero negro. Acuérdense que si tienen dudas, pregunten.
Después vienen los supermasivos. Los agujeros negros supermasivos, estamos hablando de agujeros negros, el de nuestra galaxia tiene 4 millones de masas solares, o sea, imagínense 4 millones de estrellas como el Sol metidas en un solo lugar. Y es un agujero negro no muy grande, hay 10 veces más grandes todavía. Entonces, si uno hace el análisis físico de esto, no podrían tener el mismo origen. No puedo hacer que se mueran 4 millones de estrellas todas en el mismo lugar y que todas se junten para hacer un agujero negro. Entonces, el origen de los supermasivos es completamente diferente al de los estelares. Todavía no está muy claro, pero sí parece ser que tiene que ver con la acumulación de gas cuando nacen las galaxias. En el momento que las estrellas están, perdón, las galaxias están naciendo, se acumula gas y ese gas en el núcleo lo que hace es juntarse y hay tanto gas que se compacta y se hace un agujero negro. Naturalmente se hace un agujero negro supermasivo o muy grande. Por supuesto, con los millones de años que van pasando, el agujero negro va acumulando masa de objetos que se acercan mucho, nebulosas. Eso va haciendo que su masa vaya creciendo. Pero siempre al principio un agujero negro supermasivo era grande. No, no podés pasar un agujero negro de 100 masas solares a uno de 4 millones en la vida de la Vía Láctea. No, no se puede. Entonces, ya cuando nació era muy grande y se mantiene un poquito más. Entonces, fíjense que los orígenes son dos diferentes, pero el objeto final es el mismo. ¿Por qué? Porque en realidad el agujero negro está asociado al espacio-tiempo. Esperen que estoy viendo si no me estoy complicando demasiado. No les voy a complicar demasiado la explicación. Bueno, ya está. Cuando vos tenés ese objeto, vos tenés algo que tiene 40 millones de masas solares, o 4 millones de masas solares, o 5 o 10 masas solares, el objeto final es idéntico, solamente que es más grande o más chico. Pero en sí el objeto es el mismo porque lo que está pasando es que se está curvando el espacio-tiempo. Entonces es el mismo objeto en el fondo. Y no importa la composición química que tenga, no importa, porque todo eso pasa a la inexistencia. Prefería no entrar en esos temas, pero bueno, ya me metí y se los di. Y finalmente los de masa intermedia son estos, que no hay mucho detectado, no hay mucho comprobado de su existencia, pero aparentemente hay en algunos cúmulos globulares, como Messier 15, hay algunos agujeros negros de masas intermedias. Pero lo que más hay son supermasivos y estelares. Entonces ya hablamos un poquito de la clasificación de los cúmulos globulares, que en el fondo es el mismo bicho más grande o más chico. Cuando un objeto cae en el agujero negro, pasan cosas bastante desagradables. Una de ellas en particular, vamos a pensarlo de otra manera. Imagínense que tenés dos objetos que están cayendo. Si vos tenés dos objetos que están cayendo aún en la Tierra, con la gravedad baja que hay en la Tierra, el que está abajo está más influenciado por la gravitación de nuestro planeta y va un poquito más rápido que que está más arriba. Entonces yo largo los dos y naturalmente se van a ir separando. Es algo normal que pasa porque tiene que ver con cómo se va acelerando un objeto. Si está más cerca, se va a acelerar un poquito más, si está más arriba, se aleja un poquito menos. ¿Qué sucede? La Tierra es tan pequeña que esa diferencia es insignificante. Porque si no, por ejemplo, con un cohete está bajando, lo destrozaría si esto fuera un efecto muy, muy fuerte. En la Tierra es insignificante. En el Sol es insignificante. En un agujero negro, no. En un agujero negro, la parte de adelante de la nave tiene una influencia gravitacional muy superior a la parte de atrás. Y el resultado final es que la nave se va estirando y la va desintegrando. Entonces, entrar a un agujero negro no es una cosa sencilla, ni siquiera se sabe muy bien cómo se podría hacer. Pero lo interesante es que hay un fenómeno que se llama espaguetización, porque, y en Estados Unidos también se lo llama espaguetización,
Es un proceso por el cual cualquier objeto que vos tires en un agujero negro se va a ir estirando y se va a hacer casi un hilo. Y ese hilo va a ir cayendo sobre el agujero negro porque lo va desintegrando, lo va espaguetizando. Entonces, cuando yo tengo la nave que se va acercando, fíjense que la nave se va haciendo más finita hasta que finalmente está en el agujero negro y desaparece a nuestra vista. Hay la pregunta de lo que habíamos dicho desde el principio. O sea, hay tantísimos agujeros negros, millones de agujeros negros tiene que haber en la galaxia. ¿Por qué todavía estamos acá? No nos tragó uno, no nos hizo nada. Y acá tiene que ver con las escalas. Fíjense que está, como saben que me lo llevé prestado de Estados Unidos, el mapa que ponen es de Estados Unidos. Fíjense que está el mapa de los Estados Unidos y a la misma escala pone una galaxia. ¿Para qué? Para ver qué tamaño tendría, si una galaxia fuera del tamaño de Estados Unidos, qué tamaño tendría el núcleo de nuestra galaxia. A la misma escala, el tamaño sería de una bola de boliche. Sería una cosita así, el agujero negro. Entonces está todo demasiado lejos para que nos suceda algo con el agujero negro o con cualquier agujero negro que esté por ahí. El agujero negro, un agujero negro, tiene un poder muy grande, pero a corta distancia. Si yo estoy a 50 años luz, que no es mucho, o estoy a miren, por ejemplo, qué sé yo, Betelgeuse está a 600 años luz nuestro, o sea, estamos hablando de 10 veces menos. El agujero negro ya no nos influye, no nos puede hacer nada un agujero negro a 50 años luz. Más cerca, un agujero negro como este, un agujero negro supermasivo. Un agujero negro estelar puede pasar acá a 5 años luz y ni nos enteramos. Podríamos detectarlo, pero no es que nos va a afectar de alguna manera. Entonces, tiene un poder muy grande, pero a muy corta distancia se disipa esa energía. Y ahí tiene la órbita del Sol. Entonces, por eso, fíjense, es como que tenés una pelota de fútbol, si no quieren al boliche, en el medio, y nosotros estaríamos prácticamente a 5.000 kilómetros, o no menos, 3.000 kilómetros. No nos puede hacer nada el agujero negro que está en el centro de la galaxia con el tamaño que tiene. Si tienen dudas, pregunten. Estamos yendo despacito para que se entienda. ¿Qué pasaría si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro? Yo agarro y elimino mágicamente, hago con los dedos, trono los dedos, desaparece el Sol y aparece un agujero negro. De la misma masa. Estamos hablando de un agujero negro que sea igual al Sol en peso o en masa. Bueno, la realidad es que no pasaría nada gravitacionalmente. O sea, la Tierra seguiría dando una vuelta en 365 días, Venus en 110, creo, no me acuerdo cuántos son, 243. Y así cada uno, Júpiter seguiría en casi 12 años, Saturno en 30 años, no cambiarían las velocidades porque justamente la masa es la misma. Entonces, aunque haya un agujero negro en el medio del sistema solar con la misma masa del Sol, no nos enteramos. Sí nos enteramos porque no recibimos más calor, no recibimos más energía, eso sí nos enteraríamos, pero en sí el sistema solar seguiría funcionando dinámicamente exactamente igual que antes cuando estaba el Sol. De nuevo, nos vamos a enterar porque en 8 minutos no tendríamos más energía del Sol. En unos meses, yo diría semanas, la Tierra empezaría a tener 240, 250 grados bajo cero y bueno, obviamente no estaríamos acá. Y aparte, si alguna masa cae en el agujero negro, ahí sí el agujero negro emite cantidades de energía importantes y nos podría afectar. Pero en sí, lo interesante, o sea, el punto de este PowerPoint y de esta pregunta es que si yo meto en el medio un objeto que sea con la misma masa del Sol, no va a haber cambios dinámicos. ¿Se entendió? ¿Así? Sí,
Espectacular. Entonces, Perfecto, muy bien. bueno, genial. Ujú. ¿Dónde están los agujeros negros? ¿Dónde hay agujeros negros? Durante mucho tiempo se estuvo tratando de detectar agujeros negros con la dificultad que su característica fundamental es que no emiten energía. Entonces, como que, ¿cómo hago para emitir cómo hago para detectar algo que no emite energía? El punto es que no estamos, todas las técnicas que hay en este momento no son para detectar el agujero negro en sí, sino la influencia que tiene en su entorno. Con ondas gravitacionales no, directamente estás detectando el agujero negro, pero bueno, no entremos en esos detalles. Entonces, lo que yo hago es, a ver, si el agujero negro tiene una estrella al lado, gira uno alrededor del otro, me doy cuenta que hay un movimiento de la estrella, pero cuando trato de ver la compañera no hay nada. Eso se ha detectado durante varios años, desde la década del 70, 80. Se detectaron como, por ejemplo, emisores de rayos X, de los muchos que hay, Hércules X1, hay varios estrellas que emiten enormes cantidades de rayos X, que son dos y que se ve una sola, la otra no se ve. Entonces, ahí se empezó, la ciencia, la astronomía empezó a ver que era muy probable que existieran los agujeros negros porque tenía ese objeto invisible todas las características de un agujero negro. Estamos hablando de nuevo de la década del 70-80. Hoy las técnicas son muy superiores. Entonces, ¿cómo sabemos que está ahí? Esto ya es mucho más moderno. Tenemos un agujero negro. Tenemos ese círculo negro con un anillo alrededor. Ese anillo es el que se llama anillo de acreción. Y cuando hay una estrella cercana, le roba material porque tiene tanta gravedad, tiene tanta energía, tanta fuerza gravitacional, que le roba material a la compañera, cae en el agujero negro y eso es lo que emite energía. Porque justamente es un fenómeno tan violento que emite en rayos X, en rayos gamma, tiene, es un fenómeno extremadamente violento. Entonces, por eso justamente se buscaban y se buscan este tipo de pares estelares que vos sabés que eventualmente vas a poder saber. Y vos me podés decir, bueno, pero capaz que no es un agujero negro, es una estrella de neutrones. Lo que sucede es que cuando dos objetos giran uno alrededor del otro, puedo llegar a calcular las masas. Y al calcular las masas me doy cuenta que si el objeto invisible o que no estoy detectando por su luz está en 30 masas solares y es muy probable que sea un agujero negro. Estas fueron las primeras búsquedas que se hicieron. Y esto es real, esto no es un invento, nada, son estrellas que están girando alrededor del centro de la Vía Láctea. Esta es la zona de Sagitario A estrella. La flechita roja es un lugar alrededor del cual están girando todas esas estrellas. Fíjense la velocidad que llevan, que se notan cambios de posición en poco tiempo. Miren, en un par de años, inclusive hay algunas haciendo una órbita. Fíjense que son 10 días luz, o sea, 10 días a la velocidad de la luz. Estamos hablando de algo relativamente pequeño. Pero fíjense que todas esas estrellas están girando alrededor de algo que no se ve. Y cuando le medís la masa, te da que son 4 millones de masas solares, porque se puede medir en base a la órbita de cada uno de ellos. Por eso se sabe que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo. Y acá tienen la prueba exacta. Este es el primer video que se hizo con la detección. Es realmente notable que, fíjense esta particularmente, la que viene acá, la velocidad a la que pasa y lo cerca que pasan del agujero negro. Esas estrellas en algún momento van a ser consumidas por el agujero negro porque simplemente no van a tener la estabilidad para soportar un paso tan cercano tanto tiempo. Y acá tienen también, esta es la misma, es también una imagen similar de la misma zona, pero fíjense que ahora estamos hablando de minutos.
Minutos. Fíjense cómo se abrillanta en minutos. Y son cambios de brillo enormes. No conocemos ningún proceso físico por el cual en minutos se abrillante tanto una estrella que no sea un agujero negro. Es que le está cayendo material al agujero negro, que puede ser gas, un planeta, puede ser cualquier cosa, lo consume, hace un pico de brillo y luego vuelve a la normalidad. Cada uno de estos videos es para estar una clase de 6 horas. Perdóname, Sí, Claudio, sí. ¿qué es lo que se abrillanta? ¿La estrella? Lo que se abrillanta es el entorno del agujero negro. Ahí El, está el el, agujero negro. la acreción. Claro, en realidad el anillo de acreción, exacto. El anillo de Eso es lo que se acreción es el abrillanta. que hace un pulso de luz y es lo que después detectamos. Cada vez que traga parte de la Cada vez que estrella. traga algo, el tipo se pone más brillante. De hecho, si hubiera muchas cosas cayendo, se empieza a poner muy brillante y ahí sí sería medianamente grave o difícil porque se empezaría a transformar en un cuásar. Porque un cuásar es un agujero negro en el interior de una galaxia que le está cayendo todo el tiempo material. Hay mucho gas y mucha estrella que está consumiendo. Entonces tiene una emisión de energía equivalente a 1000 galaxias. Imagínense, yo sé que es difícil de imaginarlo, un objeto que tiene el tamaño del sistema solar o menos, que emite el equivalente a 1000 galaxias, como la Vía Láctea. Estamos hablando de 400.000 millones de estrellas, 400.000, el primero sería 4 billones, 40 billones de estrellas, todas juntas en un lugar mínimo más chiquito que el sistema solar nuestro. Por eso son tan difíciles de entender los agujeros negros, porque están más allá de la imaginación. Realmente es muy difícil. Pero, discúlpame, Sí, por el tema de principio de conservación de energía, sí. todo lo que traga se transforma en radiación X y gamma. Porque, Hay mucho que se transforma en energía y hay mucho que es consumido directamente por el agujero negro. Mucho también consumido en el sentido de que no puede escapar gravitacionalmente. Depende de dónde vos lo estés mirando. Ahora vamos a ver más adelante un par de diagramas más grandes del agujero negro y creo que se va a entender un poco más. Pero sí, por eso tienen tanta energía. Porque imagínate que están transformando. Primero, el gas está cayendo como si fuera una espiral hacia el agujero negro. Eso hace que el gas se empiece, estamos hablando de que puede llegar a viajar a 200.000 kilómetros por segundo alrededor. Entonces eso produce una fricción que el mismo gas capaz que levanta temperaturas del orden de millones de grados. Eso ya hace que emita rayos X. Más la conversión directamente a energía de lo que esté por ahí. Por eso son tan energéticos los agujeros negros, por eso es muy difícil acercarse a un agujero negro. Uno mira las películas y decís, uy, qué bueno tener. No, sería muy complicado porque tienen picos de emisión de rayos X y rayos gamma que te dejarían hecho una radiografía si te acercas mucho. quiere decir que lo que emite rayos X y gamma es el disco de acreción. Exacto, el agujero negro no emite nada. Ah, El está agujero bien. negro no emite absolutamente nada. Lo que hace el agujero negro es potenciar todo lo que hay alrededor para que emita. Claro. Y acá tienen otras cosas que pasan también, que son chorros bipolares. Todavía no queda muy claro por qué motivo se producen esos chorros bipolares, eh, como que están muy afinados. Ponele que este es el plano del anillo de acreción. Para arriba y para abajo salen chorros de energía perpendiculares y a muy, muy alta velocidad. Esto también es una prueba de que hay un fenómeno muy grave, o sea, no conocemos otro método que sea un agujero negro potenciando todo esto para que se puedan emitir esos chorros de energía. Y fíjense que en un mes pasa esto. O sea, fíjense el nivel de
velocidad que estamos hablando, que en un mes desde la Tierra, otra galaxia, podemos detectar movimientos. Es notable también. Entonces, ¿qué le sucede a una nave espacial que queda en un agujero negro? Queda hecha pelota. Hay algunas técnicas que se piensan que se podría llegar a uno acercar un agujero negro, pero tendría que ser un agujero negro bastante grande. Pero en sí, si vos tiras algo en un agujero negro, lo va a espaguetizar. ¿Los agujeros negros de nuestra galaxia eventualmente absorberán todo lo que hay en ella como una aspiradora cósmica? No. No, no porque el agujero negro, como vimos recién, es algo que tiene un alcance limitado. Pasa cerca y fuiste, pero en sí, si vos estás a unos años luz, no te puede influenciar de ninguna manera. ¿Qué le pasaría a la Tierra si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro? Bueno, ya lo vimos recién, que no pasaría nada. Ahí me vienen a buscar, me parece. Eh, porque si tiene la misma masa no habría ningún cambio. Y si no podemos ver los agujeros negros, ¿cómo sabemos que están ahí? Justamente no lo podemos ver, pero podemos ver la influencia que tiene a su alrededor. Esa es la forma en que se detectan los agujeros negros. Y acá ven algunos, acá ven, tienen el disco, que les decía, el disco de acreción, y los chorros que salen para un lado y para el otro, lo que llaman chorros bipolares. Se ven en muchísimas galaxias los chorros bipolares. Nuestra galaxia tiene como una forma bastante particular, como que ha tenido en algún momento chorros bipolares, pero que no, en este momento nuestro agujero negro está durmiendo. No está haciendo nada. Pero el agujero negro de Messier 87, por ejemplo, sí está haciendo desastres. Pero eso es emisión de gases, no de radiación X o gamma. No, es Sí, gas a alta energía. No sería buena idea estar en el chorro ese. claro. Estar en ese chorro de energía, estamos hablando de gas que puede llegar a viajar a 40, 50, 1000 kilómetros por segundo o más, y viene con niveles de energía que extrajo el agujero negro. Entonces, estar ahí, la otra vez estaba escuchando un astrónomo especializado en esto muy interesante que decía que la estrella de la muerte, ¿vieron la famosa estrella de la muerte? Bueno, Mm. sería un juguete comparado con estar en ese nivel de radiación, en ese chorro de energía. Hay una galaxia, que ahora no recuerdo el nombre, pero si les interesa la busco, que casualmente está una en esta posición y otra acá abajo, están muy cercanas, como si fuera la nube de Magallanes y la Vía Láctea, y esta tiene dos chorros y se ve cómo va de un chorro a la otra, y la otra galaxia tiene un agujero en ese lugar. O sea, destruyó todas las estrellas que había en una zona de capaz que 1000 años luz, destruyó todo lo que había ahí. O sea, estamos hablando de niveles de potencia y de energía absolutamente inimaginables. Pero discúlpame, ahí ¿Sí? el chorro de gas como que no sale del disco de acreción, sale del centro del No, agujero negro. sale de esos chorros bipolares, sale de los chorros. Ese gas que sería como un, si querés, por eso lo comparaba la estrella de la muerte, que es como una energía que sale como un rayo que sale de ahí. Por supuesto que es de mucho mayor tamaño y de mucha mayor potencia, pero sale de lo genera el agujero negro y el anillo de acreción. Está bien. Acá tienen algunas galaxias que todas, fíjense que son todas galaxias. Hasta ahora, todas las galaxias que hemos detectado tienen y que se han podido medir, tienen un agujero supermasivo en el medio, lo cual podría llegar a indicar que cuando se formó el universo, se formó primero el agujero negro y después se formó la galaxia alrededor del agujero negro. La teoría más aceptada en este momento es esa. Acá tienen algunos diagramas de agujeros negros, que esto ya lo deben haber visto y conocido. ¿Por qué? Porque justamente las películas ya tienen estos modelos de agujero negro.
Lo interesante o lo raro es que realmente, físicamente, hay una zona negra, una pelota negra y un anillo de acreción alrededor. Todo lo demás es luz. Entonces, por ejemplo, esto que pasa por acá arriba no es real. Es el anillo que está atrás, que la luz se curva tanto que va hacia adelante. Fíjense que acá tenemos el observador, lo llegan a ver el mouse, ¿no? Acá tienen el observador. Esta parte del anillo se dobla la luz, pasa por arriba y lo vemos como esta zona brillante que está acá. O sea, ahí estamos viendo el anillo que está atrás. Y abajo estamos viendo la parte de abajo del anillo, que fíjense la vuelta que da. Esto es luz que está curvada tanto, está tan curvado el espacio-tiempo, que hace estas cosas que parecen inimaginables que puede hacer. Entonces, en realidad, lo único que estamos viendo, cierto, es esto que está acá adelante, que es el pobre anillo de acreción que está ahí adelante del agujero negro. Todo lo demás es la luz que está dando vueltas por todos lados como para generar esta imagen que es la que nosotros conocemos. Pero es importante que tengan en cuenta algo. Esa parte negra que está ahí tampoco es el agujero negro. Esa parte negra que está ahí es hasta donde llega la influencia del agujero negro. Es el famoso horizonte de eventos o horizonte de sucesos. Es hasta ese lugar llega la influencia del agujero negro directamente. O sea, si vos estás acá afuera y tenés una nave que pueda viajar con mucha potencia, podés llegar a escaparte de alguna manera. Ahora, si vos estás dentro de esta zona oscura, ya no podés salir más porque estás dentro de la influencia. Tendrías que viajar a mayor velocidad que la luz para poder escapar de acá adentro. Por eso esa mancha, ese disco, ese círculo o esa esfera negra no es real. Es un lugar en el cual la luz no se puede escapar. Lo que está potenciando todo esto, o sea, el agujero negro real, es lo que se llama singularidad y está metida justo en el medio de eso. Y acá tienen un GIF que encontré muy bueno porque te muestra toda la deformación que hace la luz, como si estuvieras girando alrededor del agujero negro, entonces te va mostrando cómo se va deformando la imagen, pero es una zona oscura con un anillo alrededor, nada más, un círculo oscuro. Y hay una zona brillante, ven que hay como un círculo de luz, ese es el anillo fotónico, el anillo de fotones. Porque fíjense, agárrense, tómense un tecito para que lo puedan entender. La luz que está viajando por ahí está en el borde ese de la influencia del agujero negro. Entonces hace una órbita alrededor del agujero negro y se ve ese anillo de luz. Es por eso se llama anillo fotónico. Son fotones que están dando vueltas alrededor de el agujero negro. La luz que quedó atrapada. Es la luz que quedó atrapada, exactamente. ¿Ven lo que dice acá la esfera de fotones? Ah, Justamente esto es luz que está girando ahí, no se puede escapar. Ven que este es el horizonte de eventos o de sucesos. En el medio, ven que pone singularidad acá, no muestra nada. En el medio está el objeto que genera todo esto. No tenemos acceso, ya no lo podemos ver directamente, porque está más allá de lo que nosotros podemos detectar. Y el anillo el disco de acreción es el que está girando alrededor, que está generando los chorros bipolares, de los que acá lo pone como chorro relativista. Hay otro del otro lado. Y fíjense que acá dice última órbita estable, justamente porque es a la velocidad de la luz, es la única, la última órbita que podés quedarte. Para ser más cerca y estar estable, tendrías que ir a más velocidad que la luz, que no se puede. Entonces, directamente queda todo metido dentro del horizonte de eventos. Al ahora, final, al final el no era disco, tan sencillo esto. el disco de acreción gira casi a la velocidad de la luz. Sí, exacto. Va girando desde la parte externa y se va yendo cada vez más rápido cuanto más cerca está. Cuando está pegado al horizonte, está viajando a la velocidad de la luz. O no,
va viajando, está casi viajando a la velocidad de la luz. Y creo que, Hola Claudio, sí, una preguntita. sí, Da la impresión, por lo que veo en general en todos los dibujos y cosas que he visto, que el agujero negro con el disco de acreción es como una especie de plano. Porque sí. si vos lo mirás de un lado, vos ves el agujero negro, el disco ¿cómo se llama? La esfera de fotones y ves la luz como que se dobla, pero siempre lo ves. Nunca se tapa con un disco de acreción, digo, la parte negra. No, no, porque la luz, lo que pasa es que el disco de acreción, es, el disco de acreción está hecho de materia. Entonces, o sea, es gas o algo por el estilo, está, y cuando gira, trata de hacer una órbita. Entonces hace una órbita como en el sistema solar que mantiene un plano. Todo cae y más o menos trata de mantener ese plano porque depende de dónde está viniendo el material. Entonces, el resultado final es que tienes un anillo de acreción medianamente plano. Alrededor está, o sea, en el medio está el horizonte de eventos, en el medio del horizonte está la singularidad y perpendicular al plano se salen los chorros bipolares. Pues es un objeto realmente complejo y más difícil de entender que otra cosa. Y sí, gracias. Porque vos te pones a pensar dónde va a parar toda la masa de estrella que se traga, ¿no? Sí, Todo no lo bueno, puede. Sí, eso es uno de los graves problemas que tiene esto. Es que en realidad, como es un objeto que está dentro de la... ay, espera, espera. Bueno, sí, se lo voy a decir. Como es un objeto que está manejado por la relatividad general, si una cosa es el objeto que está cayendo y otra cosa es como lo estás viendo vos desde afuera. Nosotros, si vos tenés una nave que se vaya a hacer, suponete que pudiera llegar a ser que no se espaguetiza, que tenés una órbita apropiada como para acercarte y vas a cruzar el horizonte, vos ves que la persona te está saludando, ponele, o hay luces que prenden, te está saludando, y cada vez lo ves que saluda más lentamente. ¿Por qué? Porque cada vez está más dentro de la influencia gravitacional. Desde afuera, el tipo que está ahí callado no ve nada, no ve que esté sucediendo nada extraño dentro de la nave. Y el punto es que se va acercando y llega un momento que la imagen se queda congelada porque el tiempo se hace prácticamente infinito en la caída. Entonces, ahí está toda la historia del universo en el agujero negro. Si nosotros pudiéramos de alguna manera ver todos los fotones que están ahí, muy cerca del agujero negro, estaríamos viendo la información desde el comienzo del universo hasta ahora, porque se va frenando y está congelado en ese lugar. No es que está realmente así, sino que el objeto ya cayó. La nave que estábamos hablando, nosotros seguimos viendo el tipo ahí en la nave acercándose y siempre está ahí, congelado. El tipo que está en la nave ya pasó, está del otro lado y no nos ve más porque está dentro del horizonte. Si una vez que está dentro del horizonte se deja de ver el universo nuestro, digamos, por poner un nombre normal. El universo normal lo dejas de ver porque estás ahí adentro. Pero es completamente diferente para el tipo que está viajando que para el tipo que lo ve desde afuera. Por eso también a veces se lo llama estrellas congeladas. No es muy común el término, pero se le llama a veces estrellas congeladas porque son objetos que están prácticamente están como congelados. Pues imagínate que si el objeto colapsó, se está colapsando y no hay nada que pueda detener el colapso, ¿por qué lo seguimos viendo? Lo seguimos viendo porque gravitacionalmente, por el alargamiento del tiempo, por la relatividad, el objeto se mantiene visible en esta parte del universo. Son muy... no voy a entrar en mucho más detalle porque se les va a quemar demasiado la cabeza, me parece. Pero si quieren entender muy bien cómo funciona esto, tienen que leer relatividad general. No le va a quedar otra manera porque si no es imposible entender un agujero negro sin llegar a entender lo que es la relatividad general. Bien, ¿alguna duda? Ya nos fuimos un poco al demonio, pero no sé si tienen alguna duda sencilla para que no se asusten.
Ah, Y la igual está. singularidad, perdóname, la singularidad es un punto diminuto adentro del agujero negro. Sí, exacto. En realidad, si vamos a ponernos en lo que es de verdad, el objeto es insignificante, ya desapareció, pero por la deformación del espacio y el tiempo lo seguimos viendo desde afuera. Es un Mm. objeto que tiene influencia en el afuera, aunque realmente no está ahí. No vamos a entrar en más detalle, por Sí, favor, medio raro. Sí. porque se les va a incendiar el cerebro. A mí, hola, hola a Sí, todos. hola. A mí me encanta el nombre, singularidad y el horizonte de... Deja la placa anterior, porfi, que está buenísimo. El horizonte de eventos. Me Sí, encantan esos dos términos. están buenos, son muy singularidad, porque justamente es un objeto tan singular que le Qué terminó bárbaro. teniendo el nombre singularidad. Y el horizonte de eventos o horizonte de sucesos, depende de quién le haga la traducción, es la influencia absoluta de la singularidad. La singularidad tiene una capacidad de influir hasta determinada distancia. Esa distancia es el horizonte de eventos. Más allá pasa a ser parte del universo normal. Por eso también a veces se dice que dentro de un agujero negro podría haber un universo completo, y sí, porque está completamente desconectado de este espacio-tiempo. Una preguntita. Sí, ¿Tiene algún sentido hablar de masa alrededor de un agujero negro? sí, Porque, bueno, a ver, dale, dale. porque no tiene, o sea, todo lo que llega al agujero negro es como que el agujero negro se lo traga. O sea, no me importa si tiene una masa solar, 10 masas solares, hasta que no sea una masa superior a ese agujero negro, todo se cae, todo se mete adentro. Sí, Eh, o se termina perdiendo por los chorros bipolares, también claro. sucede, pero sí, o sea, el agujero negro no puede tragar todo. O sea, yo le puedo tirar un planeta como la Tierra y un agujero negro supermasivo como el que está en el centro de la galaxia, la Tierra podría sobrevivir unos minutos hasta que la desintegre. Una estrella ya tardaría bastante más y un objeto grande tardaría más, inclusive no se lo podría comer todo. Comer ya saben en qué sentido lo digo. Entonces, sí, uno de los principales problemas que tienen los agujeros negros no es el tema este de la masa, sino que pasa algo muy raro con la información, que ese es el problema fundamental que hay en la interpretación física de los agujeros negros. Porque vos le tirás este vaso, le tirás el mouse, tirás una persona y lo va a transformar en la misma cosa. ¿Y dónde está la información de dónde está eso? Esa información no se puede perder, tiene que estar de alguna manera. Y eso es uno de los grandes dolores de cabeza de la física actual. ¿Dónde va la información de la materia que cae en el agujero negro? Ese es el principal problema que está en este momento quemando los cerebros de los principales genios de la cosmología y de la relatividad. Claro. Y eso, ¿viste cuando hablan de radiación de Hawking? Sí. Ahí está referido también a los agujeros negros. Está referida a los agujeros negros porque ¿quieren que les explique la Y radiación de bueno, Hawking? sí, sí, no es tan complicado. Y más o menos, más o menos. Digamos que me van a tener que creer algunas cosas. Eventualmente, si quieren, después lo buscan en internet, una explicación más detallada. El vacío del espacio-tiempo es un objeto físico. No es el concepto antiguo o que uno tendría que, bueno, tengo un pedazo de vacío, es nada. No, el vacío es un objeto físico que actualmente se lo llama espacio-tiempo. Ese espacio-tiempo tiene lo que se llama un ruido cuántico, como que vos medís el nivel de energía que tiene ese vacío, le sacaste todo, le sacaste energía, luz, gravedad, le sacaste masa, le sacaste absolutamente todo. Medís y hay una energía de fondo.
O sea que el vacío tiene una energía subyacente, que de hecho, yo cuando me freno es que estoy pensando si se los voy a decir o no para no complicar más la explicación. No, mejor no. Decilo, decilo. Esa energía de fondo subyacente es la que se cree que formó el universo. Estaba el vacío ese y esa energía subyacente que de alguna manera no se sabe cómo es la que generó el universo actual. Pero por eso no, nada que ver, entonces no quería complicarles demasiado la cabeza. Entonces, ¿cómo se interpreta que surja materia o surge energía de la nada, porque es el vacío, la nada, digamos? ¿Cómo podemos tener la conservación de energía y materia si de la nada sale energía o materia o partículas? Entonces, ¿qué se hace? Se sabe que hay lo que llaman partículas virtuales. Las partículas virtuales son, por ejemplo, se lo voy a dibujar con la punta de mis dedos. Tenés que del vacío surge materia y antimateria y hace un movimiento así, se junta y se desintegra. Como el final de la cuenta da cero porque entró más uno, menos uno, se desintegró, no pasó nada. No se viola ninguna ley de conservación de energía. Estamos hablando del punto de vista cuántico, por eso es un poco diferente a las consideraciones habituales. Entonces, acuérdense que yo tengo dos partículas, hace así, se desintegran. Hasta ahí, esa es la formación de partículas virtuales. Lo que hizo Hawking es darse cuenta que si se forman pares de partículas virtuales cerca de un agujero negro y una de ellas cae en el agujero negro, esta queda sola y toma entidad real. Y el agujero negro emitiría una cantidad de energía mínima sacada del vacío y de estas partículas virtuales. ¿Sí? Está bien. ¿Se Sí, entendió? Más o menos. sí, sí. Entonces, el agujero negro tendría una temperatura asociada, porque justamente es la temperatura que tiene porque está emitiendo esa energía de partículas que eran virtuales y ahora se transformaron en reales porque el agujero negro se comió una de ellas. No voy a entrar en más detalle. Yo Creo tenía que una pregunta. sí, Si vos explicaste que una partícula ¿qué? Una materia y una antimateria, digamos. claro, sí. Pero en suma, el promedio no sería nada. O sea, sale una antimateria y una materia del agujero negro y entra una materia y una antimateria del agujero negro. Sí, Aunque sean efectos distintos. En sí. promedio, En general, lo que va a hacer es que va a ser la misma partícula, ponele un electrón y un positrón. O sea, un sí. electrón negativo y un electrón positivo. Se formarían y se desintegrarían. Esto es parte de la estructura del vacío, o sea, pasa en todos lados, lo podemos hacer en un laboratorio, por eso en los aceleradores de partículas se generan estas partículas. ¿Por qué? Porque se aceleran, se inyecta mucha energía y eso excita al vacío y emite a muchas de esas partículas. O sea, le estamos robando, estamos casi duplicando las condiciones, estamos lejos, las condiciones del Big Bang. Estamos muy lejos, ¿eh? Son Ujú. condiciones en las cuales el vacío puede emitir o puede mantener. Esto tiene que ver con la física de partículas. Fíjense cómo está relacionada los aceleradores de partículas con las partículas, con el vacío y con la cosmología. Por eso cuando vos hablas con un cosmólogo, el tipo sabe de partículas también, porque las necesita. Está bien. Bueno, ya por hoy creo que fue demasiado. Yo quería hacer una charla La, la- científica de la última, agujero negro. la última fase, Claudio. Sí, No entiendo la diferencia, o sea, agujero negro, perfecto. ¿Y cuándo se transforma en un quasar? ¿cómo? ¿Qué diferencia hay entre un agujero negro y un quasar? El Ah, y un quasar empieza quasar. aquí. Sí, El agujero negro y el cuásar es más o menos la misma cosa. Lo que sucede es que el agujero negro, cuando estamos hablando de un cuásar, estamos hablando de un agujero negro supermasivo.
Estamos hablando de agujeros negros que tienen 20, 30, 50 millones de masas solares y que hay mucho material cayendo encima de ese agujero negro. O sea, es una galaxia que tiene mucha actividad porque está cayendo mucho gas, estrellas cercanas, que las va desintegrando y se las va comiendo. Y eso hace todo este proceso que estamos viendo en esta imagen, que es de un anillo de acreción, pero en vez de ser un anillo de acreción de, no sé, 100 millones de kilómetros, es un anillo de acreción de varios años luz y de esa manera emite los chorros de energía y si ese chorro de energía nos está apuntando a nosotros, vemos una cantidad enorme de energía que viene de ese lugar. Son los que se llaman blazars. Son Ah, objetos que están más allá, más arriba de un cuásar. O sea, en realidad depende del ángulo que vos estás viendo ese chorro de energía. Si te está apuntando a vos, ves un blazar. Si está apuntando medianamente de costado, pero todavía va hacia vos, ves un cuásar. Si lo ves así de costado, y depende de cómo esté hecho, podés ver galaxias de alta emisión de ondas de radio, cosas así. O sea, depende si hay galaxias Seyfert, que son galaxias de núcleos de alta emisión. O sea, fíjense qué interesante también, porque el agujero negro supermasivo, con esto que le cae alrededor, y depende de cómo lo veamos, vemos distintos objetos. Vemos un BL Lacerta, perdón, un blazar, vemos un cuásar, vemos una galaxia con núcleo de alta emisión, o vemos una radiogalaxia. Pero bueno, esto ya es otro tema. sí. Bueno, chicos, ahora sí, se me toman un tecito. Esa placa, Clau, Bueno, esa placa que me encanta, ¿la puedes enviar, compartir? Esa del agujero negro que está con los datos. Le iba a sacar una foto, pero salía muy mala. ¿cuál decís? ¿Esta? Esa que estaba recién. Esa. ¿Esta? No. Sí, sí. Bueno, le saco foto. Gracias, Claudio, te queremos Ah. igual. Y bueno, les quería mostrar esta que ya la tienen que recontra conocer. Qué bárbaro todo Que eso. todo esto que vimos hasta ahora, que eran ilustraciones, se transforma en este objeto real. Tenemos el horizonte, acá, este sería el horizonte, la parte oscura, y todo el anillo de fotones y todo el anillo de acreción, ¿verdad? Todo esto está metido en este lugar. Esta foto realmente es notable. Por eso fue tan importante su realización. Bueno, ahora en un rato, haceme acordar, Nani, porque seguro me voy a olvidar que les mande la foto esa. Porque creo que la tengo para hacer un póster. Me parece que la tengo Pero para hacer un Ajá. póster. esa, Claudio, esa, la última y la anterior, donde mostrás todo como el agujero negro completo. Porque yo lo que quise fotografiar de internet y no se ven las letras. Bueno, no, yo ahora les mando. Ahora les mando. ¿Viste? Esta la última y la anterior, donde mostrabas los anillos, cómo se distorsionaban por la gravedad. Porque Sí, vos lo ves, esa foto la ves en internet y no podés leer bien lo que dice, las palabras que dice, las frases. ok, les mando. Así, bueno, voy a dejar de grabar.